Víctor Horta ya es nuevo director deportivo del Sevilla, releva a Monchi, una figura estructural en los últimos años del Sevilla, y vamos a hablar de todo ello con José Gavilán, periodista especializado en el Sevilla y en el fútbol internacional, especialmente Alemania. Hoy nos viene a echar un poco de luz, a aclarar cómo ha sido esa despedida de Monchi y esa bienvenida a Víctor Horta, un director deportivo súper cotizado que ha conseguido en los últimos años enamorar a buena parte del panorama del fútbol internacional con su trabajo en el Leeds. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar con José Gavilán, un viejo conocido del canal, periodista especializado en fútbol alemán, pero que también le tira el corazoncito por el Sevilla. Tiene muchísima información, conoce a la perfección al club y por supuesto nos va a ayudar a entender mejor cómo ha sido esa despedida por una parte de Monchi y esa bienvenida al gran Víctor Horta, un director deportivo que seguro que hará las delicias del sevillismo y que tiene por delante una temporada espectacular. Así que no me entretengo más y vamos allá con esa charla con José Gavilán. Pues ya estamos aquí con José Gavilán precisamente para hablar de Víctor Horta, para hablar de la marcha de Monchi, para hablar de lo que puede ser este Sevilla 23-24. ¿Cómo estás, José? Un placer, como siempre. Ya te estás afiliando a ser uno de los invitados destacados dentro del canal. Para mí es un placer que te quieras pasar por aquí para charlar conmigo y como siempre, gracias. Nada, el placer es mío. Y como siempre te digo, siempre hay que tener una excusa para hablar de fútbol, para hablar con gente como tú, así que por mí encantado. Bueno, pues nada, la excusa es perfecta, porque estamos hablando de un nombre propio, como es Víctor Horta, que Mm. llega al fútbol español, que llega al Sevilla. Un nombre que yo creo que siempre ha sido sinónimo de trabajo bien hecho, de entrega concienzuda a su labor. Creo que lo hemos visto en todos sus destinos, especialmente creo que en estos últimos años en el Leeds United. Creo que su Ujú. trabajo es encomiable y realmente llega al Sevilla precisamente para tapar un hueco dejado, un hueco muy grande, dejado también por Monchi. Si te parece, vamos a hablar primero de Víctor Horta, de las sensaciones que te deja y de lo que es esta figura que ya había pasado precisamente por el Sevilla y Sí. que, bueno, yo creo que de alguna manera sí que da un poquito de esperanza al sevillismo con un proyecto encabezado esta vez por Víctor Horta y por José Luis Mendilibar. Sí, para mí es el candidato ideal, Miguel. El candidato ideal porque, como tú bien dices, la sombra de Monchi, la sombra de cualquier figura relevante en cualquier club de fútbol siempre va a ser alargada, ¿no? Lo fue Ujú, con Jürgen Klopp en el Borussia Dortmund, con Guardiola en el Barcelona, y podría enumerar varios casos ujú. de que figuras con mucho peso y mucha importancia en la historia de un club de fútbol acaba dejando lastre cuando se va, ¿no? Y acaba siendo una sombra alargada. Ya lo fue la primera vez que se marchó Monchi a la Roma. En aquella Ujú, época, Óscar Arias y Joaquín Caparrós fueron los directores deportivos de un Sevilla que se encontraba prácticamente perdido y sin rumbo. Las circunstancias de la despedida de Monchi son diferentes en esta ujú. ocasión, pero viendo que Víctor Horta había dejado de ser director deportivo del Leeds en marzo, viendo que el Sevilla tenía que pensar en un director deportivo que conociera la casa, pero Ujú. que también tuviera esa altura de miras de dirigir la parcela deportiva de un club que el año que viene va a estar en Champions, ¿no? Y que viene de ganar la UEFA Europa League. Por eso creo que el candidato era el perfecto, por muchos motivos que probablemente iremos desgranando un poco ahora durante la charla. Es interesante una de las cosas que dices, ¿no? El conocimiento de la institución, qué importante Sí. es, ¿no? Para un puesto como el del director deportivo. Sin lugar a dudas. Él trabajó en el Sevilla Fútbol Club como secretario técnico desde 2006 a 2013. Él siempre ha hablado mil maravillas de Monchi, lo considera como su profesor, aunque ahora sea Víctor Horta el que tiene pinta de profesor, en este caso de profesor de una Efectivamente. serie de una serie de televisión, pero realmente él aprendió mucho aquí. Bueno, hay que decir que Víctor Horta es químico, estuvo 4 años estudiando química,
Después se incorpora como un profesional del periodismo, trabajando para diferentes medios, Marca, Eurosport, Movistar, porque tiene un conocimiento brutal del fútbol y del fútbol internacional concretamente, que yo creo que ahí es cuando lo conocemos un poco y lo ponemos nosotros en el radar. De hecho, hay parte de su equipo, como Gaby Ruiz, que también parte del periodismo. Y después tú conocerás bien cómo sigue esa trayectoria, porque es el presidente del Valladolid, de Suárez, el que lo llama para incorporarlo al Valladolid. De hecho, hay ficha a Mendilibar. Y es su primera aventura como director deportivo, pero realmente donde Víctor Horta adquiere muchos conocimientos gracias a que trabaja durante 7 años con Monchi, es en el Sevilla como secretario técnico. Se va al Zenit, después al Elche, Middlesbrough, Leeds, pero realmente él lo que hace es empaparse de sevillismo, se convierte en un sevillista, aunque es una persona que nació en Madrid. Se empapa de sevillismo y se convierte en uno más del sevillismo, y aprende muchísimo de yo creo que uno de los mejores directores deportivos de la historia, como es Ramón Rodríguez Verdejo Monchi, ¿no? Él adquiere los conocimientos de Monchi, pero los suma a su método. Es decir, él no copia a Monchi, evidentemente, sino que lo que él considera que puede agregar a su propia metodología lo hace, lo incorpora y después se adapta dependiendo del lugar donde trabaje. En este caso, muy diferente trabajar en la Premier o en Rusia que trabajar en el Sevilla Fútbol Club. Pero me parece interesante el matiz de que ha trabajado 7 años, de que es sevillista, porque para ser el sucesor de Monchi es importante conocer al club, conocer lo que el sevillismo piensa, conocer todo lo que rodea actualmente a la institución, y eso Víctor Horta lo sabe porque es sevillista, y ser un gran comunicador, Miguel. Él lo es. Él es un comunicador brillante porque ha trabajado en medios de comunicación, porque una de sus grandes virtudes también es esa, y porque entiende muy bien el mensaje que el sevillismo quiere escuchar. Y aquí la figura del director deportivo con Monchi va mucho más allá de ser un director deportivo. Monchi ha sido portavoz, ha sido enlace con el vestuario, en muchas ocasiones al principio sobre todo era la persona que cambiaba la bombilla en la ciudad deportiva. O sea, Monchi ha sido todo en el Sevilla, y eso él lo sabe, y él sabe qué mensaje quiere escuchar el sevillismo. De hecho, en su carta de presentación, en su puesta en escena, en apenas 20 minutos, media hora, Miguel convence al sevillismo, lo vuelve a ilusionar, lo vuelve a engorilar, como decimos aquí en Sevilla, y vuelve algo muy complicado a que el sevillista vuelva a confiar en un director deportivo que no sea Monchi. Eso lo consigue Víctor Horta en apenas media hora. Bueno, es importantísimo, desde luego, conectar con la afición, conectar con lo que es ese sentimiento sevillista del que tú has hablado perfectamente, sobre todo en torno a Monchi, ¿no? Una figura muy relevante en los éxitos del Sevilla, una figura muy importante también, no solo desde el trabajo del director deportivo, sino también desde su identificación dentro del Sevilla, ¿no? Cómo lo siente, cómo lo lucha, cómo siempre ha destilado un poco ese aroma a sevillismo y a hacer las cosas más allá de lo que es la profesionalidad, ¿no? Y también desde la pasión. ¿Cómo se ha tomado precisamente el sevillismo, esa marcha, esa voluntad, ¿no?, de Monchi de buscar nuevos retos, esta vez en la Premier League? Hay que decir que esa pasión de Monchi también la tiene Víctor Horta, aunque yo creo que Monchi es una persona mucho más de pisar césped, de estar en los entrenamientos y demás, y que Víctor Horta quizás sea un director deportivo más de oficina, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Evidentemente son diferentes, pero sí que encontramos muchos paralelismos, porque aprendió y es un discípulo de Monchi, aventajado. ¿Cómo ha sentado la despedida de Monchi? Pues es uno de esos ingredientes que no han existido nunca aquí, Miguel, porque el sevillismo le ha comprado a Monchi todo. Si bien desde la capital o desde medios nacionales Monchi es una figura controvertida y cuestionada, el sevillismo nunca ha cuestionado a Monchi, nunca. Siempre lo ha entendido, siempre le ha comprado el mensaje, siempre se ha apoyado en él. Él ha ejercido, como digo, de muchas cosas más allá de director deportivo, de portavoz, porque al final es esa persona que empatizaba con la afición, que él ha dicho, soy un ultra del Sevilla también, aparte del director deportivo, y eso el sevillismo siempre se lo ha comprado. Claro, en esta despedida el sevillismo no ha entendido ni las formas ni el momento.
momento justo después de ganar la séptima Europa League, después de una temporada muy, pero que muy dura. En 2 meses el sevillismo ha vuelto a tener ilusión, ha hecho el mayor desplazamiento en una final como la que hizo Budapest, con lo que conlleva económicamente y a nivel de una final un miércoles entre semana. O sea, el sevillismo ha estado cuando se le ha requerido, ha levantado 2 eliminatorias contra el Manchester y contra la Juventus, y el sevillismo ha entendido que no se le ha respetado esa fase de ilusión o de celebración, ¿no? Y que en apenas una semana otra vez estábamos en un momento dramático, en un momento decisivo, determinante y duro, ¿no? Eso no se lo ha terminado no lo han terminado de entender el sevillismo. Hay que decir que Monchi todavía no ha hablado, tiene que hablar, tenemos que escuchar a Monchi, tanto a nivel oficial como extraoficial, digamos, en algún medio, en alguna comparecencia, porque no creo que lo haga en el estadio. O sea, no creo que dé explicaciones dentro del club, pero hay que escuchar el porqué y a partir de ahí quizás sí que vuelva otra vez el sevillismo a empatizar con Monchi. Pero ese factor que nunca ha existido sí que ha estado en este momento, porque Monchi dijo que quería salir bien y por eso no tenía por qué pagar ninguna compensación liberatoria si se iba a otro club. En el contrato lo reflejaba, y si quiere salir bien del Sevilla realmente, si viene a Aston Villa, oye, son 3 millones de euros y por lo menos déjale un rédito económico al Sevilla, cuando además tu contrato así lo indica, un contrato indefinido. Hay ciertas cosas que no se han entendido, ya te digo, en las formas y en el momento. Hay que escuchar a Monchi, pero eso que no ha existido nunca, a día de hoy existe. Y ese es el despegue que hay entre el sevillismo y la figura más relevante, para mí, la figura más importante de la historia del club. Sin duda alguna, yo creo que desde la dirección deportiva ha cambiado este Sevilla, le ha dotado de esa voluntad de ir a por todos los títulos y sobre todo de esa estructura, ¿no?, deportiva que se ha montado para poder ser, como es, 7 veces campeón de la Europa League. Creo que eso es algo importantísimo y que el Sevilla tiene que cuidar, y que obviamente pues, al aficionado le tiene que costar de alguna manera vivir ese duelo, ¿no?, después de que Monchi haga esto justo después de ganar la séptima y en una situación, como tú bien dices, ¿no?, un año muy complicado en el que de alguna manera se han salvado los muebles, se ha ganado un título importantísimo como es la Europa League, pero que mira al futuro. Y mira al futuro ya con Víctor Horta y con José Luis Mendilibar. ¿Qué se puede esperar del Sevilla 23-24? ¿Qué crees que se puede esperar de este mercado de fichajes? Porque obviamente sé que de alguna manera el que se sepa un poquito cómo trabaja Víctor Horta sí que puede hacer esperar el sevillismo que la temporada puede ser interesante. Pues mira, llegan 14 cedidos, si no me equivoco el número, entre 12 y 14 cedidos. Ahí contamos canteranos que vuelven de cesión y contamos jugadores como Agustinson, Delaney, Ronnie López, Idrissi. Por ahí va a tener mucho trabajo ya de inicio Víctor Horta, evidentemente, para dar salida a ciertos jugadores. Antes de que llegara Víctor Horta, de hecho antes de que se fuera Monchi, lo que se nos comunicaba por parte del club era que iba a haber una vuelta a los orígenes. ¿Qué significa esto? No comprar Papus, Delaney's o Iscos, y sí comprar gente que tenga ese margen de crecimiento, gente joven. De hecho, hay que rejuvenecer la plantilla. Gente que se fiche por poco y se venda por mucho. Esto es muy fácil decirlo y muy complicado hacerlo, pero en esa vuelta a los orígenes es un poco buscar ese tipo de perfil, ¿vale? Y por eso encaja aún más todavía la figura de Víctor Horta, porque precisamente con Víctor Horta el Sevilla pues empezó a meterse en la élite europea, empezó a ganar títulos, justo cuando está Víctor Horta como secretario técnico. De hecho, él trae a Facio y a Perotti para el Sevilla Atlético, él intenta fichar a Dybala, él ata prácticamente a Roy Van Persie, se interesa por Marcelo, por Luka Modric. O sea que es un tipo de director deportivo, en este caso, a día de hoy, que mira mucho esa posible proyección del futbolista joven, que vaya a dejar plusvalía en un futuro. Y ya antes de Víctor Horta era esa vuelta a los orígenes, ahora con Víctor Horta aún más. Va a haber que hacer una venta probablemente importante, no sé si Bono o En-Nesyri, y a partir de ahí, pues, como digo, rejuvenecer la plantilla e intentar de buscar jugadores con potencial para crecer y dejar plusvalías en el futuro.
Bueno, yo creo que al final es la tendencia que todos conocemos, los que ya llevamos un tiempo siguiendo el mercado del Sevilla o cómo el Sevilla se ha convertido en lo que es hoy. Desde luego, antes incluso de clubes como el Porto, como el Benfica, que siempre se han ganado de alguna Mm. manera ese apelativo, ¿no? De clubes Pero que venden muy bien. El Sevilla lo hacía pero muy que en bien. algún momento, Sí, pero que en sí. algún momento abandonó, porque Sí, sí, llegaron por ofertas supuesto. muy importantes por En-Nesyri, Koundé, Diego Carlos, y el Sevilla en ese momento decidió ir a por la Liga en un momento Claro. y no vender. Entonces ese vender para crecer se olvidó en un momento dado y ahora quiere recuperarlo. Y de hecho se compraba ya gente que con ya cierta edad, que te pueda dar un Mm. rendimiento inmediato, pero que no te va a generar una plusvalía importante, como ya he dicho, Papu, Isco Sí, y sí, demás. O sí, sea sí. que por ahí volver otra vez a lo que nos hizo grande al final. Ujú. Yo creo que puede ser muy interesante, sobre todo para el futuro, ¿no? Y para lo que quiere volver a ser este Sevilla, por lo menos en esa estabilidad a nivel liga, Eso que es, yo creo que ha perdido y que puede volver a recuperar, desde luego. Antes eso has es. hablado de algo que me interesa mucho, que es cómo es capaz la entidad sevillista de crear nuevos feligreses, ¿no? Por así decirlo. Lo hizo con Víctor Horta. ¿Cómo lo ves con José Luis Mendilibar? Yo creo que ya casi le tenéis convencido. Y mi sensación es que esta temporada pinta bien, ¿no? Dentro de lo que es esa estabilidad deportiva, también con alguien conocido como Víctor Horta. Sé que se ha hablado de otros nombres, ¿no? Parece que Cobeño sonó durante algún momento. ¿Crees que la elección de Víctor Horta también es para acompañar un poquito a Mendilibar, a darle esa parte de confianza de cara a construir un proyecto en el que pueda tener estabilidad? No creo que vaya de la mano el decidirse por Víctor Horta teniendo a Mendilibar. De hecho, es una de las críticas que ha tenido la decisión, de las pocas críticas que ha tenido la decisión de ir por Ujú. Víctor Horta, precisamente era esa. Quizás haya encajado un poco más la figura de Braulio, ¿no? Un Mendilibar más Sí. de oficina, ¿no? Bueno, al final Braulio decide quedarse en Osasuna. La apuesta de Comeño, yo sinceramente no la entendí y sigo sin entenderla. Le tengo que dar las gracias como sevillista a Martín Presa por impedir que Cobeño abandone el Rayo Vallecano, porque creo y estoy convencidísimo, y ojalá al final los resultados lo confirmen, que Víctor Hortal es la mejor opción para el Sevilla, porque conoce la casa y porque, aunque fichó a Bielsa en el Leeds, ha tenido entrenadores como Mendilibar en el Valladolid, como Caranca en el Ujú. Middlesbrough, como Vilas Boas en el Zenit. O sea, es un director deportivo capaz de entender muchos tipos de fútbol y Ujú. de adaptarse a la exigencia del club y del entrenador que tiene. Y yo creo que está suficientemente capacitado. Es amigo de Rafaela Pimienta, la sucesora de Mino Rayola, de Jorge Méndez. A nivel Ujú. internacional también te da ese salto de contactos. Creo que es la persona ideal. Y creo que otra de las cosas que se ha criticado, el tema del Big Data. Oye, Mendilibar huye de las estadísticas, huye de ese tipo de nueva tecnología. ¿Cómo va a casar con el tema de Mendilibar? Yo creo que perfectamente. Mendilibar le va a pedir un delantero que te lo remate todo, y ahora Víctor Horta, con sus tecnologías y con su Big Data y con su conocimiento y con su equipo, pues va a tratar de darle a Mendilibar lo que pide utilizando las herramientas tecnológicas. O sea, que precisamente puede casar a la perfección. Yo creo que no viene por Mendilibar, pero creo que pueden formar un buen matrimonio. Bueno, pues conocimiento, oportunidad, la sensación de que llega una figura relevante dentro del mundo del fútbol internacional y, por supuesto, a partir de ahora, de la historia del Sevilla. Veremos si con buenos resultados, esperemos que sí, José, Ojalá. y que sigamos hablando de ello. Muchísimas gracias, como siempre, por pasarte por el canal y gracias por lanzar un poquito de luz sobre este fichaje que ha hecho el Sevilla y este relevo de Monchi, que va a ser recordado, pero esperemos que no se le eche mucho de menos desde la parcela de dirección deportiva. Un abrazo muy grande y gracias por venir, José. Abrazo, un placer. Pues espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado esta charla. Como siempre os recomiendo seguir a José allá donde queráis, en todas sus redes sociales, especialmente en Twitter, para conocer muy bien todo lo que va relacionado con el Sevilla, con el fútbol alemán, y por supuesto también en su canal de Twitch, donde suele recorrer la actualidad informativa del equipo hispalense. Lo dicho, como siempre os recuerdo que podéis suscribiros gratuitamente, darle a la campanita para no perderos absolutamente nada y por supuesto darle al like si os ha gustado el vídeo, si os ha gustado esta charla y si
tenéis algo que comentar, pues siempre podéis dejarme un mensajito por aquí, que yo estaré encantado de leerlo y de responderlo. Así que nada más, muchas gracias como siempre por estar al otro lado.